unos hermanos estudiaron acá, unos hermanos que estuvieron acá, ahora ya son pastores, estudiaron aquí también y son ahora pastores allá en Antofagasta. Entonces, ellos siempre hablaban de acá del instituto y todo, entonces, por esa parte yo conocí allá. Entonces, eso, soy casado, tengo mis hijos, gracias a Dios, y espero poder aprender lo máximo posible em, también en este curso. Perfecto, hermano David. Usted de la Unión Cristiana, Iglesia Unión Cristiana de Valdivia. Iglesia Evangélica Unión Cristiana, sí. Iglesia Evangélica Unión Cristiana. Muy bien. Esa es la que está ahí en Magallanes, ¿cierto? Magallanes creo que se Iglesia llama. Evangélica Unión Cristiana está Almendral, en la calle que está en Valdivia, Almendral. detrás de la piscina Aqua. Esa es. Ah, listo, la Es, conozco. Conozco esa sí, ahí iglesia. está el pastor Carlos Reynoso. Ya, muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar con una oración entonces, mis hermanos. El hermano Jaime Cifuente, por favor, nos dirigen una oración para comenzar esta clase. Amén. Amado Dios, te damos gracias por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos conectarnos a través de esta plataforma virtual para aprender de su palabra. Queremos pedirle en esta hora, mi amado Señor, que usted derrame bendición, sea usted derramando sabiduría para nuestras vidas, para aprender de su palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jaime. Voy a compartir las pantallas porque tenemos que ver primero el plan de curso. Aquí tenemos el plan de curso de esta materia. Muy importante el plan de curso. En otras instituciones se le conoce también como el sílabo. En Fatela se le conoce como sílabo, en el Midwestern también se le conoce como el sílabo. Pero en la ruta que nosotros debemos seguir para ir cumpliendo todas las tareas, es el mapa que nosotros realizamos, que tenemos a nuestra mano para cumplir con todos los requisitos del Instituto Bíblico. En todas las instituciones existen estos planes de curso. Por ejemplo, ahora en la Midwestern tengo un plan de curso acá, a medida que yo voy cumpliendo con las tareas, la lectura voy marcando. Pero todos los institutos bíblicos tienen un plan de curso y nosotros nos basamos en base a ese plan de curso. Tenemos la descripción de la materia, en qué consiste, los objetivos también que queremos alcanzar con esta materia, el contenido temático del curso. Aquí tenemos todo lo que nosotros vamos a trabajar en estas sesiones de clase, tanto en evangelismo como en la parte del discipulado y en la parte de la calificación. Tenemos dos pruebas que son escritas. Los exámenes son en base a las presentaciones en PowerPoint. Yo le envío, una vez que finalice la clase, le envío las presentaciones en PowerPoint a sus correos electrónicos y al final de la clase yo le voy a enviar los dos exámenes, el examen A y el examen B. Entonces ustedes revisan todas las presentaciones en PowerPoint y responde las preguntas en base a lo que vean en la clase de PowerPoint. También son 4 informes de lectura. Los informes de lectura son muy importantes porque nos ayudan a enriquecer la clase, las lecturas. Los informes de lectura vale el 20% de la nota final, 40% de la nota final. Aquí esto tengo que modificarlo, esto puntaje para que dé el 100%, tuve que eliminar una. Y la disertación lo voy a enviar el mañana o pasado mañana, voy a enviar las disertaciones. Y esas disertaciones van a estar basadas en el libro de texto que ustedes están leyendo. Con respecto a los informes de lectura, los informes de lectura son los siguientes. Se ve los libros, ¿verdad, hermanos? Acá, el título de los libros, perfecto. El primero es de McRaney, del año 2012, El arte del evangelismo personal. Y acá están las páginas. ¿Qué significa esto, páginas? Ustedes deben leer estas páginas. Deben leer la página 99 a los 116. Y esos libros de McRaney es este libro de evangelismo y discipulado. Estas son las páginas. Todo esto yo lo escaneé para que ustedes
lean esa página. Si imprimen el libro, impriman las páginas solo que ustedes van a leer. Si imprimen el libro completo, mejor todavía, o si se lo compran mucho mejor, que lo lean completo para conocer los principios y en qué consiste también el arte del evangelismo personal. El segundo libro que hay que leer, de Ogden, El discipulado que transforma, el modelo de Jesús, es este libro. Esto lo pueden encontrar ustedes en la CLC, cualquier librería cristiana. En Valdivia se encuentra en la Shalom, o la Sociedad Bíblica también en la Galería Caupolicán, creo que se llama allá en Valdivia. Este es el libro. No hay que leer los libros completos, sino solamente las páginas que le asigna el plan de curso, de la página 67 a la 149. Luego, el informe 3 de lectura, es René Padilla. Este libro es clásico, importante, fundamental. El libro se llama Misión Integral. El libro de René Padilla, es muy difícil conseguir este libro, hermano. Yo lo conseguí en Argentina, en Argentina no me llegó nunca. Por medio de Busca Libre, lo pude conseguir. René Padilla, fallecido, no sé si el año pasado falleció este año, no recuerdo cuándo fallece René Padilla. La Misión Integral, página 129 a la 187. No son tantas páginas que hay que leer, como estamos viendo acá. Ustedes, su libro, impriman solamente las páginas que necesitan para la lectura, para hacer sus respectivos informes de lectura. Y el otro libro, también un clásico muy importante en cuanto el contenido tiene que ver con el discipulado. Tanto René Padilla como Dietrich Bonhoeffer, un alemán muerto en la Segunda Guerra Mundial, que se enfrentó a Hitler y terminó finalmente fusilado porque atentó contra Hitler. El libro es El precio de la gracia, un clásico. En todas las personas que estudian en los centros de formación teológica, en algún momento van a tener que leer el libro de El precio de la gracia. La gracia cara y la gracia barata de Dietrich Bonhoeffer, de Ediciones Sígueme. Tienen que leer algunas páginas, de la página 15 a la página 45. Son cuatro informes de lecturas. Tenemos la parcelación de la materia también en el plan de curso. Aquí tenemos, este es el tema que nosotros trabajamos en clase. Hoy día tenemos la clase número 1, que es la evangelización en la clase correspondiente al día de hoy. Esto es lo que vamos a trabajar hoy día, que es la evangelización. Y acá en la parte de la actividad, es la actividad del estudiante, qué es lo que debe realizar el estudiante. La fecha, hoy día estamos a 13 de diciembre. Mañana trabajamos principios esenciales de la evangelización, estamos 14 de diciembre. El informe de lectura número 1 se entrega el 27 de diciembre, como estamos viendo ahí. El informe 2 se entrega el 10 de enero. El informe 3, ¿cuándo se entrega? 18 de enero. El 18 de enero, muy bien. ¿Y el informe 4, cuándo se entrega? 31 de enero. 31 de enero. Y el examen final, el examen B y el examen 3, 31 de enero. Por lo tanto, aquí tenemos las fechas para entregar los informes de lectura y tenemos también las fechas del examen. Yo le voy a indicar la fecha aparte de sus respectivas disertaciones. Y si alguien quiere profundizar más todavía su materia, que esta materia de este ramo de evangelismo discipulado, puede leer estos libros acá de Dietrich Bonhoeffer, El precio de la gracia, es un libro excelente en cuanto al discipulado. La evangelización en la iglesia primitiva también, de Michael Green. MacArthur no leí, he leído este libro, La evangelización, cómo compartir el evangelio con fidelidad. Raney, con este tenemos que trabajar. El arte del evangelismo personal. Michael Green también, cómo llegar a ellos. Defendamos y comuniquemos la fe cristiana a los no creyentes. Ogden también tenemos que trabajar con este libro. Manual de discipulado creciendo, llevando a otros a crecer. Ha escrito dos libros este autor. René Padilla, Sander, en fin, son varios autores. Aquí tenemos todos los autores en cuanto a evangelismo y discipulado con el cual podemos trabajar. Le voy a indicar ahora, con respecto a los informes de lectura, cómo se hacen los informes de lectura. Voy a buscar acá algunos modelos de los informes de lectura. Aquí tengo algunos.
para que tengan cierta idea de cómo se hacen los informes de lectura. A ver, aquí tenemos, donde tengo un modelo, aquí parece que tengo los modelos de informe de lectura. Aquí voy a, bueno, este es el formato. Aquí tengo un modelo de este informe. En lo que pide la primera parte del informe de lectura es un mapa conceptual. Aquí estamos viendo lo que es un mapa conceptual. Teoría de la personalidad, por ejemplo, de la materia de consejería pastoral. Y luego se van desprendiendo con flechas. Las flechas se le denominan los conectores. Todo lo que son flechas se le denominan conectores. Y estas palabritas que están acá entre medio de las flechas, dice el yo, frustración puede caer en la frustración, el yo puede caer en la frustración. Esta palabra aquí puede caer en la frustración, puede caer, se llaman descriptores. Lo puede hacer con descriptores, con flechas, como un árbol, como sea. De alguna manera hay que hacer los informes de lectura. Esta parte del mapa conceptual. Este es un Disculpen, modelo. no se ve la pantalla. Ah, perfecto. Ya. Los hermanos no lo estaban viendo tampoco, ¿cierto? ¿No se estaba viendo? Ah, muy bien. Ya, hermano Pablo, no sabía. Perfecto. Muy bien. Ahora debería verse entonces. Vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Ahí sí, ahí se ve. Ah, perfecto, ya. Este entonces es un mapa conceptual. Este es un modelo, esto la hermana lo hizo en el propio computador. Aquí está el título del libro, Teoría de la Personalidad. Puede ser un capítulo, parece no el título del libro, es un capítulo de un libro. Y luego tiene una flecha, estas flechas son los conectores. Y entre medio de los conectores, por ejemplo acá, la sustitución del objetivo, y después tiene una palabrita que dice es. Hay una flecha, y también una palabrita que dice es. Sustitución del objetivo, es. Sustituir los objetivos que no se pueden alcanzar por otros que sí se pueden, son más o menos iguales. Esta palabrita es, se le denomina un descriptor, que tiene la finalidad de unir las palabras para formar proposiciones. Puede hacerlo de este modo, puede hacerlo de otro modo. Algunos hacen arbolitos, otros hacen nubes, otros hacen como lo estamos viendo acá. La idea es que usted realice su mapa conceptual como le resulte más cómodo. Y de tal manera que lo pueda explicar después, aunque no lo va a explicar porque lo va a escribir solamente, pero si usted puede explicar su mapa conceptual a otra persona, entonces ese mapa conceptual está bien. Y luego se hace un resumen. En la página 1 está el mapa conceptual. En la página 2 un resumen completo del contenido. Y en la parte 3 del informe de lectura, evaluación crítica del contenido. En este punto de los informes de lectura, usted debe evaluar el contenido del libro, considerando cuáles puntos fuertes son de este texto, las debilidades del autor, en qué punto está de acuerdo con el autor, en cuáles puntos usted no concuerda con el libro de texto, qué debe haber incluido no lo hizo, en qué punto doctrinal usted concuerda, o en qué punto doctrinal usted no concuerda, su importancia, la reflexión, cuáles fueron las preguntas nuevas que surgieron a usted como resultado de la lectura, entre otros elementos que se deben incluir acá en esta tercera página, en la evaluación crítica del contenido. Puede ser que el autor, supongamos que sea un calvinista, por ejemplo, y usted es un arminiano, y ahí usted menciona el autor, parte de la evangelización desde la perspectiva calvinista. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con ese punto, porque mi punto de vista es más arminiano. Cristo murió por todos los hombres, no solamente por los escogidos. También puedo decir el punto de vista del autor en cuanto a la evangelización es calvinista, dice la salvación no se pierde. Yo no concuerdo con él porque soy de la perspectiva arminiana. La salvación se puede perder si no cree en Jesucristo, no persevera en la gracia. Todos esos elementos se ponen ahí en la parte del informe de lectura. También puede poner en el informe de lectura, en la tercera hoja, el autor le faltó versículos bíblicos, o el autor le faltó explicar más su tesis, su proposición, o le faltó también ilustrar su tesis, lo que él propone en este capítulo del libro. Esas son la evaluación crítica que debe hacerse en los informes de lectura. Es muy importante estos informes de lectura. Y ahí están
también las indicaciones, le voy a enviar los modelos después. Y acá le envié también a su correo electrónico todo este material, ya se lo envié a sus correos. A ver, voy a ver aquí dónde están las tareas de evangelismo discipulado. A ver, ¿dónde están? Aquí hay una. Ya voy a... También le envié a sus correos el informe de lectura. Aquí tenemos el informe de lectura. Ahí ya está escrito el autor, Man Raney, el arte del evangelismo personal. Usted debe leer las páginas 99 a la 216. Esta es la editorial. Tiene que ser un mapa conceptual. El mapa conceptual usted lo puede hacer a mano, hermanos, y le saca una fotografía con su celular y luego me lo envía. O también usted lo puede hacer en su computador. Lo hace de esta manera, puede hacerlo así. El título del libro es Evangelismo Personal, por ejemplo. Evangelismo Personal. Ahí está la idea principal. Y después usted, ¿qué es lo que hace aquí? Inserta un cuadro, definición. Este es el descriptor de la definición. Y después usted acá, al lado, puede definir. Así puede hacer, y después pone usted las flechas. No se va a demorar, en el computador se va a demorar un poco más, pero lo puede hacer a mano también si le resulta más fácil. Esta es la manera en la cual usted puede trabajar con su mapa conceptual. Perfecto. Ya terminamos esa parte. ¿Alguna pregunta o duda, hermano, en cuanto a esta parte de cómo vamos a trabajar esta materia de evangelismo y discipulado? También para los hermanos que son del Instituto Bíblico, esta materia le otorga 5 unidades de crédito. Por lo tanto, se dan estas materias para el verano para cortar los años de estudio de 6, lo que toman 2 materias por semestre, a 5 años. Y los hermanos nuevos, por ejemplo, como el hermano David, por ejemplo, si usted desea continuar en el Instituto Bíblico, esta materia se le va a reconocer porque se le va a incluir dentro de su récord. Terminando la materia, usted va a recibir a su correo electrónico el récord de esta materia, es decir, el nombre del ramo, las horas, los créditos y las notas finales. Perfecto, vamos a... Hermano, Sí, hermano Jaime. usted me podría dar la página 99 que tiene de su libro, con qué palabra empieza, porque cuando uno baja el PDF, ¿Sí? a veces son distintos. A veces son hojas más o hojas menos. Esta es la 99. ¿Qué dice arriba? ¿Es un capítulo? Dice la comunicación en el evangelismo, para que el evangelio tenga sentido. Ese es un capítulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, muy bien, ya sé lo que ocurrió con usted, hermano Jaime. Vamos a solucionarlo inmediatamente, eso, ¿eh? Ese es el capítulo 6, me parece. Vamos a verlo de inmediato. Este es, entonces, vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver inmediatamente este problema. Aquí está. ¿Están viendo están viendo el libro, cierto, hermanos? Sí. Perfecto. Es el primer libro que hay que leer. Entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? Ya, ahí comienza. Ahí comienza ¿cómo se llama? Comienza la página que hay que leer. ¿Qué número es ese? ¿Se logra ver o no? Pero dice capítulo 4, con eso es suficiente. Sí. Muy bien, capítulo 4, ¿cierto? Ahí está la página entonces. Ahí le indica las páginas. Ahí está. Ahí están todas las páginas que hay que leer. Ahí le va indicando. Y termina.
Yo en el libro aquí lo tengo en la página 137. 137, a ver. Sí, Ahí por está lo la página menos, 137. Ahí está. ¿Se logra ver o no? sí. Entonces no coincide, hermano Jaime. No, pero me interesa, me parece que son el capítulo 4, 5 y 6, son las páginas que hay que leer, me parece. Sí. Claro, este es el capítulo 4. Ah, pero las Sí, páginas, hermano Jaime, tiene que fijarse en las páginas del libro, aquí. sí, Esa. pero usted tiene la página 99 de su libro, yo ¿Correcto? tengo esa misma página, pero en la página 137. Ah, pero este libro usted lo va a enviar por PDF, Ah, o yo ya lo envió ya. lo envié Ah, ya. ya, ok. Ya, ok, Ah, usted estamos tiene bien. otro libro entonces. Sí, no, pero no importa, hermano. Ya usted lo Ah, envió, yo lo voy a compaginar. correcto. Este libro, hermano, mire, este. Ya, ok. Sí, estos son los textos. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Estaríamos entonces y vamos a comenzar de inmediato. ¿Alguna pregunta, hermano, antes de comenzar ya la clase? En cuanto al plan de curso, informe de lecturas. ¿Cuántos hermanos son? 8. Son 8 disertaciones entonces. Voy a preparar las disertaciones y luego le voy a indicar las páginas que hay que leer y el libro de texto también que debe leer. No son muchas páginas, en 10 minutos, 15 minutos está bien la disertación. Ahí le voy a indicar también qué es lo que se evalúa en la disertación. Perfecto. Vamos a comenzar entonces, con la ayuda del Señor. No, todavía no. A ver. No, vamos. Ya, otra vez. Vamos a... ¿dónde quedó? Aquí está. Ahora sí. Muy bien. En cuanto a la definición del evangelismo, ¿cómo se define el evangelismo o cómo lo ha definido la Iglesia Cristiana Evangélica, el evangelismo? Antes de dar esta definición, que es muy importante porque de aquí parte la definición evangélica de las iglesias cristianas evangélicas, protestantes de la evangelización. Esta es la definición que dio el movimiento de Lausana. Este movimiento de Lausana surgió del Congreso Internacional de Evangelización Mundial en Lausana. Eso queda en Suiza. Este movimiento de Lausana fue convocado en el año 1974 por el reverendo o pastor o evangelista más conocido como Billy Graham y el obispo anglicano Jack Dyer. En aquella reunión, 2.700 líderes cristianos, 2.700 estamos hablando, de 150 naciones, produjo el Pacto de Lausana, el cual ha sido aclamado como quizás la confesión ecuménica. Cuando hablamos acerca de confesión ecuménica, estamos hablando acerca de evangélicos, de protestantes, de la línea conservadora. ¿Por qué se le llama ecuménico? Porque son muchas denominaciones evangélicas y líderes en el mundo, de todas las denominaciones, todas evangélicas. Aquí no hay católica, no hay ortodoxo, no hay budista, hinduista, sino que son todos evangélicos. Y se le denomina ecuménico porque son muchas denominaciones evangélicas. Que es la más significativa.
sobre el evangelismo que la Iglesia jamás haya producido en su historia. Yo no sé si será tan así, pero es lo que indican el movimiento de Lausana. Pero de importante sí es importantísimo, fundamental. El comité de redacción del Pacto de Lausana fue presidido por John Stott. El tema unificador del movimiento de Lausana y el Pacto de Lausana es una cooperación en la evangelización mundial. Este Pacto de Lausana ha ayudado a definir la teología evangélica, y no solamente la teología, que tiene que ver con la parte teórica, sino con la práctica evangélica, y ha establecido el escenario para muchas nuevas asociaciones y alianzas dentro del mundo evangélico protestante. En el último congreso, que se firmó públicamente por Billy Graham y el obispo anglicano Jack Dine, de Sydney, Australia, desde entonces ha sido firmado personalmente por miles de creyentes, y continúa sirviendo como la base para la unidad y una llamada a la evangelización mundial. Desde este pacto de Lausana del año 1974, encabezado por un obispo, Jack Dine y Billy Graham, y también por John Stott, ha servido como la base para comenzar a realizar la evangelización mundial de todas las iglesias cristianas evangélicas. El modelo, el paradigma, los principios, la orientación, la ruta que seguimos todas las iglesias cristianas evangélicas en el mundo para la evangelización mundial, partimos de lo que se estableció en el Pacto de Lausana. No hay que orientarse, o especular o establecer nuevos principios, puesto que ya se estableció, porque fueron 2.700 líderes evangélicos de 150 países del mundo lo que suscribieron y establecieron las bases, los fundamentos bíblicos, teológicos y prácticos para la evangelización. Desde ahora en adelante, todas las iglesias que evangelizan se basan, o la gran mayoría, por lo menos los que han suscrito o han firmado este pacto, parten desde lo que se definió y se determinó allí, en el Pacto de Lausana. El Pacto de Lausana es tan importante para las iglesias evangélicas en cuanto a la evangelización, como el Concilio Vaticano II para la Iglesia Católica Romana. Así de importante o de fundamental es este pacto. Mi hermano, vuelvo enseguida, voy a cerrar la ventana, me está dando un poco de frío. Vuelvo enseguida. No sé si algún hermano que está presente ahora ha escuchado alguna vez o ha leído en alguna oportunidad en qué consiste este Pacto de Lausana, tan nombrado, tan conocido, tan famoso. No, solamente ¿me escucha? Sí. Sí, hermano Jaime. No, no he escuchado nunca ese pacto, pero sí he escuchado a Edwin Carballosa en el tema de la evangelización, y se basa en el 1 de Corintios capítulo 15, habla de la evangelización, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y esa es la base
de la evangelización y que hace hincapié a las iglesias cristianas. Correcto, muy bien. ¿Quién más? Hermano Paulo. Sí, hermano Henry. Sí, yo había escuchado varias veces, pero no tenía una referencia más precisa como la que usted acaba de dar. Sí, efectivamente, también, no sé si le escuché a decir a Gilla Ávila o algún evangelista de renombre también lo mismo del Pacto de Lausana, pero no tenía, digamos, una, una definición precisa de cómo había sido, por qué había sido. En todo caso, me parece también muy notorio, digamos, de que la iglesia se una en torno a un objetivo tan fundamental, ¿no? Sí, eso, hermano, Muy bien. hermano Pablo. Billy Graham estaba muy preocupado por su condición de evangelista de la evangelización mundial. Y lo demostró en la práctica. Un gran evangelista importante del siglo XX. Y él quería alcanzar todo el mundo con el Evangelio de Jesucristo, alcanzar todos los países, todas las culturas de la tierra con el Evangelio. Pero él, y él fue uno de los principales que lo convocó, junto con el obispo anglicano John Stott, también de Inglaterra, evangélico, de la iglesia anglicana, pero de la línea evangélica, porque los anglicanos tienen católico, liberal y protestante, evangélico. John Stott es de la parte evangélica y conservadora, evangélica conservadora. Y no lo podía llevar a cabo solo. Imposible que una persona lleve a cabo solo la evangelización mundial. Por lo tanto, coordinaron, se reunieron para establecer las bases, los principios, los fundamentos bíblicos para llevar a cabo esta tarea mundial. Billy Graham, por ser estadounidense, con cierta tendencia al fundamentalismo, llamó a los latinoamericanos, porque él quería convocar a todo el mundo evangélico. Imagínense, son 150 países que estuvieron reunidos allí y suscribieron a este pacto. Entre ellos fue Samuel Escobar, René Padilla, entre otros latinoamericanos. Y también estuvieron los pentecostales allí. Y Billy Graham no quería, según le dio cuenta Samuel Escobar, trabajar con los pentecostales porque no los consideraba como conservadores en esa época. Pero tenía mucha reticencia para trabajar con los pentecostales y con los latinoamericanos. Y también estaba en boga la guerra de la Guerra Fría, y la teología de la liberación latinoamericana tenía cierta sospecha de los latinoamericanos. Pero en el diálogo, la conversación cede lentamente, y al final, en la definición del pacto de Lausana en cuanto a la evangelización, se incluyó la comprensión de la evangelización de los latinoamericanos. Entre ellos tuvo René Padilla, Samuel Escobar, y es la definición de la evangelización que a continuación voy a presentar. Aquí están todos fueron muchos evangélicos, pero también los latinoamericanos. Así se define la evangelización. Para el mundo evangélico, protestante en su totalidad, no solamente un grupo de evangélicos. Aquí no están los liberales, conservadores, fundamentalistas, aquí están los evangélicos en su integralidad. Evangelizar, dijo el Pacto de Lausana en el artículo 4 del año 1974, es difundir la buena noticia de que Jesucristo murió por nuestros pecados y que fue resucitado según las Escrituras, y que ahora, como el Señor que reina, estas partes son muy importantes, cada punto, cada parte se debe definir, pero el Señor que reina en el mundo, en el universo, ofrece el perdón de los pecados y los dones liberadores del Espíritu Santo a todos los que se arrepientan y creen. ¿Quién está de acuerdo con todo este punto? ¿Alguien de desacuerdo, no?
Levante la mano o proteste contra el pacto de Lausana. Estamos de acuerdo. Muy bien, ¿eh? Nuestra presencia cristiana en el mundo es indispensable para la evangelización. Debemos estar presentes en el mundo, dice este pacto. Al igual que esa clase de diálogo cuyo propósito es escuchar con sensibilidad, a fin de comprender, es decir, se debe escuchar al prójimo, como lo hizo Felipe al eunuco. Escuchó atentamente Felipe al eunuco, y después que terminó de hablar el eunuco, comenzó recién ahí, después, a hablar Felipe. Por eso acá dice, escuchar con sensibilidad, a fin de comprender a la gente y al mundo. Aquí está hablando acerca de un diálogo con todas las corrientes filosóficas, con todas las corrientes de la sociedad en el mundo, para comprender, no para adoptar estas filosofías, sino para comprenderla y partir de ahí y tener más herramientas para poder predicar. Pero la evangelización en sí misma, es la proclamación del Cristo histórico y bíblico. Este punto importante aquí porque el contexto de cuando se escribe este pacto es que los liberales distinguen al Cristo histórico al Cristo de la fe. Los liberales indican, o los racionalistas, el Cristo histórico es un hombre común y corriente, nacido de José y María, que no es el Hijo de Dios, no hizo milagros, no resucitó de los muertos, un hombre común y corriente, extraordinario maestro, profeta, pero no es el Hijo de Dios resucitado, creador del cielo y de la tierra, sostiene todo el mundo, está en todas partes. Eso es lo que sostenía el racionalismo y liberalismo teológico en cuanto al Cristo histórico. Y el Cristo de la fe, el Cristo bíblico, es el Cristo de los creyentes, de todos nosotros, del cual la Biblia nos habla. Por lo tanto, distinguían a dos Cristos, al Cristo del histórico, el real, y el Cristo concebido por la iglesia, o definido por los creyentes. Pero un Cristo irreal, ficticio, inventado por la iglesia. Es el pensamiento de los liberales racionalistas. En cambio, este pacto dice, en el Cristo histórico bíblico, sin hacer esta distinción o esta división. El histórico es el mismo bíblico. El histórico es el que nos habla Juan, Mateo, Marcos, Lucas, el que nos habla Pedro. Ese es el Cristo histórico y el único. No hay dos Cristos, sino uno solo. Este es, dice este pacto, Salvador. Es Señor, con el fin de persuadir a las personas a acudir a Él personalmente. Mira este punto importante, ¿eh? Personalmente. Es decir, cada individuo debe tener una experiencia con el Señor, de manera personal, y de esa manera ser reconciliado con Dios. Al hacer la invitación del Evangelio, no tenemos ninguna libertad. Me gusta esta parte, ¿eh? Porque las doctrinas nuevas o la doctrina de las predicaciones actuales deberían recordar y adquirir o suscribir este pacto de Lausana. No tenemos ninguna libertad para ocultar el costo del discipulado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en este pacto? El seguir a Cristo va a costarle, le va a costar, en algunos casos le va a costar la vida. Es costoso el seguimiento de Jesucristo, porque le cuesta su vida, tiene que morir, ser crucificado con Cristo, llevar la cruz de Cristo. Ese costo no se debe ocultar, porque el que se vuelve a Cristo se volverá hostil al mundo y el mundo se volverá hostil a él. Y en algunos casos le va a causar persecución, tortura y muerte, como ha ocurrido en los países comunistas o los países musulmanes donde está prohibido la fe cristiana. Jesús todavía llama a todos los que desean seguirle a negarse a sí mismo. Mire, por eso es costoso, porque le dice que se niegan a sí mismo, a tomar la cruz y a identificarse con la nueva comunidad, la iglesia. Los resultados de la evangelización incluyen la obediencia a Cristo, la incorporación a su iglesia y al servicio responsable en el mundo. Es una evangelización integral esto. Eso es la evangelización para este artículo 4. Es más todavía, pero solamente después vamos a seguir viendo los otros puntos de la evangelización.
Y ahí están los textos bíblicos de donde extraen estos principios y estas definiciones: Corintios, Hechos, Juan, Corintios, Lucas, Marcos, Hechos, Marcos, en fin. ¿Qué opinan con respecto a esta definición, mi estimado Noel? Bastante amplia. Me parece una definición no solamente amplia, sino que también bien profunda. Sin explayarse demasiado, llega a ser muy concisa. Y uno de los acápites que me parece más importante, relevante, sobre todo en este tiempo, es cuando dice que al hacer la invitación del Evangelio no tenemos ninguna libertad para ocultar el costo del discipulado. Decía usted que eso significa que no se debe ocultar, ¿verdad? Correcto, no se debe ocultar. Claro. No podemos Si engañar a la esas- gente que si se viene a Cristo todos sus problemas se van a solucionar. Claro, yo estoy a cargo de un pequeño grupo de misiones, de evangelismo y discipulado, y justamente le hago énfasis a los hermanos de que a todas las personas que tienen el interés de seguir a Jesucristo, hay que hacerles el hincapié de inmediato, en cuanto estamos evangelizando, ¿cierto? Hablando del reino de los cielos, de que esto tiene un costo altísimo, pero que el costo mayor lo pagó el Señor Jesucristo. Y lo que ahora nosotros tenemos que hacer es solo ratificarlo con nuestra vida, no es más que eso. Sin embargo, si no estamos dispuestos a eso, bueno, entonces quiere decir de que no queremos tampoco pagar el precio, como dice aquí, de negarse a sí mismo y de ser fiel hasta la muerte. Exacto, muy bien. Dice también, ¿alguna otra opinión, hermanos, en cuanto a esta definición de la evangelización? ¿Sí? ¿Usted lo entendía de este modo o hay algunos elementos que no son nuevos, novedosos para usted? Está Hermano, clarísimo sí, sí, hermano Jaime. la definición. Bueno, lo que decía mi hermano es verdad. Está todo en base a las Sagradas Escrituras. Todo lo que está ahí escrito está en base a todo lo que los apóstoles y de alguna otra manera dejaron estipulado en la Sagrada Escritura por la manifestación del Espíritu Santo. Lo que veo importante es la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Si lo diéramos el trabajo que cada hermano pudiera evangelizar o discipular uno solo, cada año sería duplicándose, triplicándose y sería una iglesia totalmente poderosa en base a las Sagradas Escrituras. Exactamente. ¿Alguna otra opinión en cuanto a esta definición, mis hermanos? Algo que le ayudó a definir más concretamente todavía la evangelización o que se ha modificado en cuanto a lo que usted entendía de la evangelización. Yo, hermano Pablo, lo encuentro bien, lo encuentro dentro de los parámetros bíblicos, así que bien, está como bien definido. Muy bien. También algunos probablemente tengan esta idea de que la evangelización es, vamos a ir a evangelizar al centro, por ejemplo. De cualquier modo, puede ser predica al aire libre o evangelismo personal. Si se predica al aire libre, decimos, fuimos a evangelizar al centro. Si se hace evangelismo personal, hubieron algunas personas que escucharon el mensaje del evangelio. Entonces nosotros ya evangelizamos ese sector. Pero esta definición del evangelio dice que los resultados de la evangelización incluyen la obediencia a Cristo, la incorporación a su iglesia. Es decir, evangelizar, el proceso de la evangelización concluye cuando aquella persona se ha incluido, se ha incorporado a la iglesia. La evangelización no está completa
hasta que la persona convertida a Cristo sea incorporada a la iglesia. Mientras no sea incorporada a la iglesia, no ha concluido la evangelización. Es un proceso entonces que culmina con la incorporación del creyente en la iglesia. Y el servicio responsable en el mundo. Ahí concluye la evangelización. Cuando el creyente comienza a servir en el mundo de manera responsable. ¿Responsable en qué sentido? Desde el testimonio cristiano. Debe servir ahora en el mundo de manera responsable. Ahí termina el proceso de la evangelización. Mientras no haya incorporación de la persona a la iglesia y no hay un servicio responsable en el mundo, la evangelización no ha concluido. Se ha llevado a cabo parcialmente el trabajo de la evangelización, pero no se ha completado hasta que la persona sea incorporada a la iglesia y sirva responsablemente en el mundo. Eso es lo que establece esta definición en cuanto a la evangelización. Por lo tanto, no podemos estar conformes con solamente anunciar al aire libre o hablar personalmente, porque si no, tiene que haber incorporación y servicio responsable en el mundo para que concluya el trabajo de la evangelización. Muy bien, continuemos entonces, mis hermanos, analizando la evangelización. Más definiciones en cuanto a la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Seguimos con las definiciones. De acuerdo a la terminología bíblica del griego del Nuevo Testamento, son las siguientes palabras. Evangelistis, literalmente es un mensajero de lo bueno. Alguien que da un mensaje bueno. Este término evangelistis denota un predicador del evangelio, que pone en claro lo distintivo de esta función en las iglesias. En las iglesias se establecieron evangelistas, es decir, una persona que predica lo bueno, que predica un mensaje bueno. El otro término que se utiliza para referirse a la evangelización es evangelion. En el Nuevo Testamento denota o significa o quiere decir las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Jesucristo. El reino de Dios ha llegado. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, hermano David. Sí, esas palabras vienen del griego que se traduce. Apagó el micrófono, hermano David. Ahí, ahora sí. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí, hermano David. Ya, mi consulta es, ¿esas palabras son sacadas del griego y esa es la traducción, por así decirlo, en español? Exactamente, correcto. La transliteración es una transliteración. Es decir, tal cual como suena en griego, es como se translitera al castellano, sin traducir. Porque la traducción es mensajero de lo bueno. Y Evangelion es las buenas nuevas del reino de Dios. La buena nueva del reino de Dios, que debe ser recibida por medio de la fe, sobre la base de la muerte expiatoria de Jesucristo, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Mire, todo esto es lo que tiene que ver la predicación del Evangelio, ¿eh? Las buenas nuevas del reino de Dios. ¿A qué se refiere las buenas nuevas del reino de Dios? Para los evangelios. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento y lo que esperaban los judíos y lo que describían los profetas del Antiguo Testamento, el reino de Dios consiste en el gobierno de Jesucristo, en el gobierno de Dios sobre los seres humanos, donde los seres humanos están subordinados, están sometidos al gobierno de Dios. De esa perspectiva del Antiguo Testamento, el reino es de los seres humanos, de los reinos de este mundo, pero en algún momento va a venir Dios mismo a gobernar, a reinar. Ese es el reino de Dios. Ese reino de Dios, para la comprensión del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, es futuro. Desde esa perspectiva de los profetas del Antiguo Testamento, es algo futuro.
en algún momento en el futuro, me estoy poniendo del siglo, por ejemplo, siglo VIII, siglo VI antes de Cristo. Ese reino futuro vendrá en algún momento en la persona del Mesías. Él va a establecer el gobierno de Dios, el reino de Dios, el Mesías. Se caracterizará por lo siguiente: cuando venga el reino de Dios, que es escatológico, es decir, ocurrirá en los últimos tiempos, se caracterizará por la presencia del Espíritu Santo y la ausencia de Satanás y de los demonios. Se caracterizará también, como lo describe el profeta Isaías, liberación de la esclavitud de la enfermedad. El ciego verá, el cojo saltará, los muertos resucitarán, es decir, habrán resurrección de muertos. El cojo saltará, el sordo oirá, es decir, sanidades. Y expulsión de demonios, donde habrá ausencia de demonios. Se caracterizará por un gran banquete de abundancia de alimentos. No habrá necesidad de alimentos. De tanto alimento que haya cuando coman, habrá sobras, porque se caracterizará por la abundancia. Bueno, a eso se refiere el reino de Dios. Por lo tanto, el Evangelion es las buenas noticias de que ese reino de Dios ya ha llegado. Nosotros predicamos eso, los cristianos predicamos eso. El reino de Dios ya ha llegado. En la persona de Jesucristo, por supuesto. Cuando viene Cristo, es el Mesías, por lo tanto, Él inaugura el reino de Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Y también fue preparado con anticipación por la acción del Espíritu de Dios. Al profetizar y al accionarse el Espíritu profético en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, indicaba que el reino de Dios ya había llegado. Cuando resucitaba a los muertos, indicaba que el reino de Dios ya ha llegado, porque el reino de Dios, para la comprensión del Antiguo Testamento, habrá resurrección de muertos. Hermano Pablo, Sí, hermano. una consulta muy breve antes que se me vaya la idea. Sí. Entonces, ¿sería correcto decir el reino de los cielos se ha acercado? Sí, por supuesto, eso es lo que predicamos al aire libre, en la calle. Sí, Decimos correcto. que- Yo hago hincapié en eso, se ha acercado. En la Correcto. medida de que Jesucristo ya vino y estamos entregando ahora su mensaje, pero el establecimiento del reino entiendo yo de que es futuro. Ah, muy bien. No obstante que entiendo también para la comprensión nuestra Sí, de que el reino de Dios también se está estableciendo en nuestros corazones. muy bien. Eso es lo que estamos pidiendo. Buena pregunta, Manuel. Antes de responder la pregunta, hermano Felipe Zurita está presente, ¿cierto? Sí, hermano Pablo. Perfecto, hermano Zurita. Hermano Jorge también, ¿o no? Presente, hermano Pablo. Por acá estamos. Por acá. Ah, perfecto. Ahora sí. Ah, muy bien. Ya. Quería asegurarme, porque estoy viendo un mensaje ahora que me llegó, hermano. Ya. Hermano Henry, entonces, con respecto al reino de Dios. Excelente. Reino, aquí vamos a registrarlo para que no quede ninguna duda, hermano. Esto tiene que comprenderse muy bien. Este reino es tanto presente como futuro. Este reino del cual estamos hablando, el reino de Dios, es tanto presente como futuro. En términos técnicos, o como se escribe, como aparece en los libros de textos, es el ya, pero no todavía, para que se entienda. Ya, pero no todavía. Existe una tensión en este reino de Dios. El reino del reino de Dios se inauguró con Jesucristo, el Hijo de Dios. Se inaugura con ese reino. Este reino, entonces, con Cristo es espiritual. Es un reino espiritual. También es presente. Es presente.
es invisible, porque es espiritual. El reino que vino a inaugurar Jesucristo. Cristo dijo, convertido, arrepentido, porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de Dios ya está en medio de vosotros. Cristo inauguró el reino de Dios. Por eso que expulsaba demonios, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, y el Espíritu de Dios lo recibió en el bautismo en el río Jordán. Y cuando expulsaba demonios dijo, yo vi caer a Satanás del cielo a la tierra. Y de ahora el reino de Dios sufre violencia. Los violentos intentan arrebatarla. Está indicando que el reino de Dios era establecido. Cuando alimentó las multitudes y sobró alimento, ¿qué estaba indicando ahí? Ya estamos en el reino de Dios, porque el reino de Dios se caracteriza por la abundancia de alimentos. En el reino de Dios, de acuerdo a lo que dice Isaías, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el león, el becerro y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Bueno, el libro de Marcos dice, y las bestias vamos a leer el libro de Marcos, o los animales salvajes le acompañaban, estaban con él, creo que recuerdo un pasaje en el Evangelio de Marcos, cuando Cristo comienza después de la tentación. Aquí está, el capítulo 1, verso 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Es decir, se refieren a los animales salvajes. Y los ángeles le servían. Estaban con las fieras. Cristo estaba con las fieras. ¿Qué quiere decir esto? Marcos dice que el reino de Dios se estableció en la persona de Jesucristo. Lo que profetizaba Isaías se cumplió en la persona de Cristo. La fiereza de las bestias ha sido eliminada. Es un aspecto del reino de Dios, el reino espiritual, presente, invisible. Pero también el reino de Dios es futuro. A ese reino futuro se le conoce como el reino milenial. Milenial. Ahí todos son milenialistas, ¿cierto, hermano? Bueno, somos todos casi de la misma iglesia. Por lo tanto, son todos. No creo que haya alguien que no sea milenialista, ¿cierto? Milenialista. Milenialista. Es decir, Cristo gobernará por 1000 años literalmente en la tierra y se inaugura con la segunda venida de Jesucristo. Es el reino milenial. Cristo gobernará por 1000 años aquí en la tierra, en su segunda venida, con la iglesia aquí en la tierra. Ese reino milenial también es el reino de Dios, pero es un aspecto del reino de Dios. Es el reino milenial. Es diferente al reino presente, porque el reino milenial es visible, es político, es terrenal. Cristo gobierna desde Jerusalén por 1000 años visiblemente, en persona, corporalmente. Y luego viene el otro reino, que es el reino eterno. El reino eterno. Cuando al final del milenio, y se produzca el juicio final, y la iglesia pase al estado eterno, es el mismo reino de Dios. No son distintos reinos de Dios, sino el mismo reino de Dios. Pero en etapas distintas, o aspectos del mismo reino, o periodo de ese mismo reino. El reino presente, el reino milenial y el reino eterno. Pero ya, si hablamos del reino de Dios, ya estamos en el reino de Dios. Se inauguró con el gobierno de Cristo. Pero hay una tensión, y esa tensión se le conoce en los libros de textos como el ya, pero no todavía. Ya estamos en los últimos tiempos, pero todavía no se ha consumado. Todavía no. Satanás ha sido atado ya en la cruz del Calvario cuando Cristo no lo pudo tentar. Ya está atado, pero todavía no definitivamente. La resurrección de los muertos ya ha comenzado con la primera venida de Cristo cuando Él resucitó, pero la resurrección corporal de todos nosotros todavía no se ha concluido. Nosotros ya somos salvos, ya tenemos vida eterna, pero no todavía, porque todavía nuestros cuerpos tienen carne. Todavía nosotros nos herimos y estamos sujetos a la muerte todavía. Cristo ya nos ve a nosotros como salvos, justificados, regenerados, santificados. Pero todavía no se ha consumado la obra porque todavía falta la glorificación y la culminación del proceso de la santificación. A esto se conoce como esta tensión entre el ya, pero el no todavía. Nosotros estamos en ese proceso del reino, el ya, pero el todavía no.
Ya estamos experimentando el reino de Dios, pero todavía no su consumación. Espero haberlo explicado correctamente, mis hermanos. Si no entendieron, me indican, por favor. Mi hermano, ¿Sí? cuando uno analiza la escritura en relación al milenio y ve los primeros pasajes del libro de Génesis, los primeros hombres o los primeros habitantes, ellos vivían aproximadamente 800, 900, 700 años. Creo que en el milenio es como una figura particular lo que se va a vivir, porque Dios creó a la perfección. Nosotros somos la creación, la culminación de la creación perfecta. Antes del pecado. Antes del pecado Dios creó todo a la perfección. Y creo que antes del pecado nosotros vamos a vivir como en ese estado en el milenio. Antes del pecado. Muy bien. Usted se refiere a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia, a los creyentes. A los redimidos, los creyentes. Muy bien, hay En una el diferencia. milenio. Hay una diferencia. Adán y Eva, en el huerto del Edén, una sola diferencia, no tenían cuerpo glorificado. Correcto. Ahí hay una gran diferencia. Una muy, muy grave diferencia. Potencialmente, para caer en pecado, con la potencialidad de caer en el pecado. En cambio, los creyentes, tanto en el milenio como en la eternidad, ya se ha erradicado la naturaleza pecaminosa. Por el hecho de estar en un cuerpo glorificado, por eso. Pero parece que en el milenio, me parece que es así. En el milenio será desatado Satanás por un poco de tiempo. Así es. Así también va a haber algo que podría algunos caer bajo la tentación. Muy bien. Los que van a caer en la tentación no pueden ser la iglesia porque están en un cuerpo glorificado, pero los que están viviendo aquí en la tierra, los que sobrevivieron a la gran tribulación, ellos no están con cuerpo glorificado. Correcto. Ellos son los que van a seguir a Satanás. Bueno, algunos. Y otros van a servir a Dios. Pero todavía ellos no tienen cuerpo glorificado. Están igual que nosotros ahora si nos tomamos la pared, no podemos atravesar las paredes. Así estarán los sobrevivientes en el milenio de la gran tribulación. Pero la iglesia, el creyente ya puede traspasar paredes, puede aparecer y desaparecer, volar a la velocidad, porque tiene cuerpo glorificado igual que los ángeles de Cristo. Claro, son ellos, los incrédulos, de hecho, porque aunque están gobernados por Jesucristo, no están conformes porque tienen la naturaleza pecaminosa todavía. Por eso toma la decisión de rebelarse contra Jesucristo y seguir al diablo en el mejor gobierno del mundo. Imagínense, si Jesucristo gobierna en Jerusalén políticamente, no están conformes, ¿cuánto más van a estar conformes la gente con un ser humano común y corriente y corrupto y mentiroso también? En fin, ¿qué más podríamos decir? Ladrones, como en Argentina o no sé, en otros países. Nunca vamos a estar conformes porque es un hombre o una mujer la que está gobernando un país por el hecho de la naturaleza pecaminosa. Sí, aunque Cristo gobierne, como el ser humano es pecador, no va a estar conforme. Y el libro de Apocalipsis lo menciona, lo revela. Hermano Henry quedó conforme con el reino ahora, los aspectos del reino de Dios, ¿cierto? El ya, pero no todavía. Sí, espectacular. Me parece muy necesario tener una comprensión acabada del tema. Gracias, Perfecto. hermano Pablo. Perfecto. Cualquier pregunta, hermano David, hermano Felipe, hermano Jorge, hermano Michel también, lo plantea inmediatamente, que no queden dudas, hermano Cristian igual. Hermano Pablo, pregunto al tiro para no interrumpir después. La clase igual la va a seguir enviando por el correo electrónico, ¿verdad? Correcto, sí, siempre lo envío de ese modo. La grabación me refería. También la grabación, sí, así es. Amén. Amén. Sí, correcto. Muy bien, sigamos entonces, mis hermanos, avanzando con
estamos en la parte de las definiciones solamente, porque es muy importante, uno no podemos seguir si no entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de la evangelización. Bien, estamos en el reino de Dios y de la salvación a través de Cristo Jesús. Las iglesias cristianas evangélicas, principalmente de las conservadoras, hago esta distinción muy bien, porque hay varias dentro del mundo protestante. Los conservadores, no hay otra oportunidad, otro medio de salvación, sino Jesucristo. Los liberales, no, puede ser budista, hinduista, testigo de Jehová, mormón, de las religiones ancestrales también puede ser, o de cada una de las culturas. Si es fiel a esa religión, ya está sirviendo a Jesucristo, aunque sea con otro nombre. Eso es lo que señalan algunos, los universalistas. Si dentro del mundo de la cristiandad hay de todo, no solamente están los conservadores, sino hay varios grupos. Los cristianos evangélicos solamente por Jesús de Nazaret. Por eso que se va a predicar a todas partes del mundo, porque no hay otra forma en que la gente se salve, solamente por medio de Jesús. Si pensamos y llegamos a la conclusión de que se pueden salvar por cualquier otra religión, entonces se desmotiva la evangelización. Ya no hay interés por evangelizar. ¿Para qué vamos a perder tiempo, gastar dinero y arruinar nuestra vida, viajar a otros países, otra cultura, aprender otros idiomas, si igual se van a salvar de cualquier forma? Es desastroso tener un pensamiento como ese, ¿no? Muy terrible. Y debe ser recibida por fe. No es suficiente los sacramentos externos, exteriormente, sino tiene que ser recibido personalmente por medio de la fe. Pero sobre la base de la muerte expiatoria de Cristo, estos contenidos se debe predicar. La muerte de Cristo en la cruz. Cristo fue muerto, fue sepultado, fue resucitado, ascendió a los cielos. Eso es lo que dice el libro de los Hechos y también la epístola de Pedro. Eso es lo que se debe predicar. Lo que está ahí en este punto evangelio, el punto 2, es lo que se debe dar a conocer una y otra vez de manera majadera, sistemática, permanente, siempre, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia también. Porque no solamente se evangeliza a lo de afuera, sino a lo de adentro también. Debe repetirse una y otra vez porque esto es el núcleo de la fe cristiana, y este es el núcleo, la médula, la espina dorsal, la columna vertebral del evangelio. Este mensaje, estos tópicos que estamos viendo aquí, esto es lo que se debe repetir. Si hablamos de Cristo a una persona, esto es lo primero que debe conocer, el reino de Dios, por medio de Cristo, por medio de la fe. Cristo murió, resucitó, fue sepultado y ascendió a los cielos. Eso es lo que predicaba Pedro. Y si lo cree una persona, cree ese mensaje, esa persona es salva, instantáneamente. Los predicadores al aire libre, los que se ganan en las plazas, en las calles, o en las ferias libres también, en las ferias cuando se hacen ferias en Valdivia. Yo sé que los hermanos predican en las ferias en Valdivia, Temuco también. Aquí no he visto nosotros predicar en las ferias. Estos son lo que se debe predicar, estos puntos aquí, este punto del punto 2. Muy bien. El verbo ahora, el verbo evangelizo, significa traer o anunciar buenas nuevas. Se utiliza este término, evangelizo, se utiliza en voz activa. ¿A qué se refiere voz activa? El sujeto realiza la acción. Anunció, predicó, predicarlo. Es decir, este mensaje se debe anunciar, se debe hablar, predicar, proclamarlo. Pero también se utiliza en voz pasiva, de las cosas que deben ser proclamadas como gratas nuevas. Es decir, el sujeto recibe la acción ahora. Lo que se debe predicar, de las personas a las que se les echa la proclamación del Evangelio. En voz media, ¿a qué se refiere a voz media? Estamos analizando los términos griegos acá y la gramática griega. La voz media, la acción se realiza sobre el sujeto, en este caso la predicación, especialmente del mensaje de la salvación, con un objeto personal, ya bien la persona predicada, o con una preposición de las personas que son evangelizadas. Este evangelio es el evangelio de Dios, lo que nos dice la Escritura, en Marcos 1:14.
Este evangelio se trata acerca de su Hijo Jesucristo, en Romanos 1, verso del 1 al 3. Jesucristo, el Hijo de Dios. Estos son los contenidos del evangelio. En Marcos 1:1. El Hijo de Dios, Romanos 1:9 también. O nuestro Señor Jesucristo. Esto es el tema, la persona más importante de la predicación del evangelio. La gracia de Dios, la gloria de Dios, bendito, o vuestra salvación. Esto es lo que está saturada la palabra de Dios acerca de lo que es la evangelización. Bueno, Pablo, Sí, hermano Michel. consulta, por ejemplo, evangelizar va derechamente unido con predicar la palabra de Dios. Yo podría evangelizar sin predicar, sino cantar solamente. O al Bueno, cantar solamente no está unido, no estaría evangelizando. una alabanza, hermano, o una canción es una predicación cantada. En la alabanza están estos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Cristo el Salvador. Has hallado en Cristo tu buen Salvador. O debe ser recibida por fe. No recuerdo alguna alabanza. Pecador sin esperanza. Pecador sin esperanza. Sobre la muerte expiatoria de Cristo. En la cruz, yo primero vi la luz. La resurrección de Cristo. El Señor resucitó. Aleluya. Aleluya. Claro, los himnos, las canciones, las alabanzas son predicaciones cantadas. La Iglesia del Oriente, ¿qué es lo que hace la Iglesia del Oriente? Si usted ha tenido la oportunidad de escuchar alguna divina liturgia de la Iglesia del Oriente, cuando comienzan y terminan, toda la liturgia, 2 horas, solo canto. Todo es cantado. Lo único que no se canta es la predicación, pero hasta la misma lectura de la Biblia es cantada. Increíble, ¿eh? Extraordinario. Y toda la divina liturgia es la predicación del Evangelio. Se habla de la muerte, la resurrección, la sepultura. Es decir, la liturgia cantada es el sermón de las iglesias del Oriente. La iglesia del Oriente, la liturgia fue establecida de acuerdo a lo que dice la iglesia de Antioquía por Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén del libro de los Hechos, y modificada o arreglada por Juan Crisóstomo del siglo IV después de Cristo. Antigua, claro, los himnos, las alabanzas, las canciones, son predicaciones del Evangelio, mensajes del Evangelio. Tiene Claro, pero ahí, por ejemplo, métodos didácticos. ahí, claro, pero por ejemplo, ahí en eso mismo, o sea, lo que usted cantó son himnos, no podemos decir himnos tradicionales, pero por ejemplo, himnos o alabanzas un poco más contemporáneas, donde tal vez no se leen en forma tan literal, porque los himnos que son tradicionales, o Pecador sin esperanza, son himnos tradicionales donde el mensaje está explícito, no está a simple vista. Entonces, pero por ejemplo, en una alabanza en la cual no está a simple vista y puede estar tal vez en algo más, podríamos decir, emocional. También, obviamente, sabiendo que, por ejemplo, hay alabanzas o eh, podemos decir, como estilos de música, los cuales, bueno, y de ahí viene otra pregunta, pero cuáles podríamos decir, hay que, como que uno siendo cristiano puede identificar el sentido de la alabanza, pero no alguien, podríamos decir, no cristiano o mundano. Ahí en ese aspecto uno debiera como captar un poco la atención o ver realmente si se está evangelizando o no, porque hoy por hoy hay muchos estilos de música, y como veíamos nosotros los más tradicionales son así, pero hay algunos que de hecho uno trata de como de buscar la palabra Jesús, entre comillas, o entenderla de esa forma. Sí. Bueno, el mensaje cristiano es sencillo, es explícito también, es claro, concreto, muy objetivo. Si no cumple esa característica, entonces no se predica por medio de la alabanza. Intenta alcanzar otro objetivo.
tiene que cumplir esos requisitos de la claridad, de ser explícito, concreto, objetivo. Porque el mensaje del Evangelio es sencillo. Dios es amor, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo murió por nuestros pecados. Si no se predica o no se canta, teniendo claramente esos objetivos, entonces no se está evangelizando. Se está cumpliendo tiene otra función de ser esa alabanza. Como dice usted, para emocionar nada más, pero no De para hecho, mi hermano, predicar. Pero, Sí, Manuel Michel. Después Manuel Jaime. por ejemplo, y en eso, como para ya poder terminar, entre comillas, a partir de eso mismo, yo creo que siempre ha sido un tema tal vez un poco excesivo, pero en la mayoría de la juventud, la primera impresión que puede tener una persona parte su base a partir de la emoción. Uno como predicador o como alabar a Dios debería algo como súper puntual. Por ejemplo, usted está predicando y el predicador pide que obviamente se le dé como una atmósfera, en la cual busca una emoción dentro de su predicación o su evangelización. ¿Eso estaría bien? El primer paso de alguien que se va a convertir sería la emoción primero, para luego convertir eso mismo en un acercamiento a Jesucristo, ¿o no? ¿O sí? La emoción está establecida por Dios. Es parte de nosotros y establecida por Dios mismo, con la finalidad de poder disfrutar de Dios, la emoción. Es importante, fundamental, aquel elemento. Y puede ser también algún recurso establecido también por Dios mismo para poder atraer a la persona a Jesucristo. Es muy importante la emoción. Pero la conversión implica el conocer. La fe tiene su elemento intelectual también. Por lo tanto, deben estar incluidos el elemento emocional e intelectual. Pero tampoco es suficiente la parte intelectual y la parte de la emoción. Voy a buscar aquí algo. En cuanto a la fe. Para que la fe se produzca, porque esa es la pregunta, tiene que estar el elemento intelectual. Fundamental, porque se debe entender qué voy a creer, debe entender en qué cosas tengo que creer. Es importante. La emoción también debe estar en emoción así o con C, no me acuerdo cómo era. Emoción. ¿Con C? Ya. Y la parte volitiva. Estos elementos deben estar incluidos e integrados dentro de la fe, para que se produzca la fe. No basta con una, pero es un elemento indispensable para que se produzca la fe. En la parte intelectual debo saber de qué tengo que creer, a qué tengo que aferrarme. Y también esta parte volitiva, o también se conoce como la apropiación. Apropiarse. Porque, por ejemplo, ahí, hermanos, por ejemplo, en lo último que notó cuando desarrolló la definición de evangelizar, ¿Mm? decía que debe incorporarse a una iglesia. Muchas veces dentro de la evangelización, las personas sí reciben el mensaje, leen la palabra, pero nunca se incorporan a una iglesia. Nunca lo hacen. Creen, por ejemplo, no sé, pues dicen, no, si Dios está en todas partes, también está en mi casa. Entonces, ahí ellos en ningún punto han llegado a culminar, nunca ellos han llegado a ser realmente cristianos, o Dios no se ha convertido realmente en No se ha convertido. y Exacto. basa solamente tal vez en una emoción, ¿no? Exactamente, sí. No, una persona que se convierte tiene que ser incorporada a la iglesia de Cristo y tiene que servir en el mundo de manera responsable, según el modelo de Jesucristo. De lo contrario, no se ha convertido, porque la conversión tiene esta parte de la apropiación. Tiene que arrepentirse, el arrepentimiento igual, intelectual, emocional, volitivo. Bueno, la parte volitiva es cambiar de actitud, abandonar el pecado. La parte de la fe y la apropiación debe apropiarse de los beneficios de Cristo a la cruz y hacerlo uno. Pero
están estos tres elementos involucrados. La parte intelectual, emocional, la volitiva o la apropiación, si hablamos de la fe o hablamos del arrepentimiento. Mientras esto no acontezca en la vida, en la experiencia espiritual de una persona, no podemos hablar de arrepentimiento o de conversión. No se ha producido la conversión todavía. Claro. Sí, porque por ejemplo, en eso mismo, o sea, yo creo que tal vez lo vamos a notar más adelante, me estoy explayando, pero yo, por ejemplo, en esto mismo, yo cuando viajé vi un hermano que él utilizó el término de evangelizar, pero, o sea, el concepto que tenía yo fue totalmente distinto a lo que él hizo, y el costo que tuvo fue evangelizar. Él tenía unos jóvenes, los cuales sus vidas eran precarias, y obviamente en el entorno en que estaban era muy complicado, o sea, estamos hablando de entorno de droga, muy complicado. Entonces ellos los evangelizó porque era su profesor, los evangelizó, pero la única forma de poder sacarlos de ese ambiente fue tal vez llevarlos a la iglesia, y directamente él los adoptó y los creó, y él dijo, yo te hay que cambiar una conducta para que en el mundo ellos sean buenas personas. Por eso me hace sentido la definición que hizo, porque finalmente ellos sí creyeron en Dios, se incorporaron a la iglesia, y también hubo un cambio real de servicio al mundo. O sea, yo cuando los vi, después que me contaron cómo eran, o sea, yo dije, no, ellos no son esas personas. Entonces ahí ese cambio, pero todo el proceso era un costo de la persona que evangelizó, igual alto. Yo le decía, igual no fue un día que fuiste y le predicaste, sino fue todo un camino continuo hasta llegar a eso. Entonces, claro, Sí. evangelizar no es como ir, o sea, yo creo que es predicar, pero seguir atado a esa persona hasta que culmine. Por eso me hace sentido cómo terminó. Y lo cual yo creo que ahora, creo que cuando uno sale a predicar, de hecho yo, por ejemplo, soy ciclista dentro de la iglesia. Entonces, uno predica, pero llega hasta ahí, po. Entonces, incluirme dentro de tal vez de su mundo para poder acercarlo a Dios y dejarlo dentro de la iglesia, me cambia totalmente el concepto. Exacto. Es un proceso largo, dificultoso también, ¿eh? Bueno, está relacionado con el discipulado. El discipulado es eso, es ya incorporarse en el mundo de la otra persona y guiarlo en el crecimiento cristiano. Esa es la parte del discipulado. Muy bien. Continuemos entonces, mis hermanos. Bueno, ya vimos este punto, estamos en la parte de las definiciones. La siguiente frase ahora describe los sujetos o naturaleza o alcance del mensaje. Con respecto a Queruso, todos estos son vocablos griegos en el cual se escribió el Nuevo Testamento en este idioma. Por lo tanto, es muy importante investigar para ver en qué consiste la evangelización. Queruso es predicarlo como un heraldo, como un vocero. Eso incluye la predicación, proclamar. Lo que se escucha en privado, dijo Marcos. Bueno, Cristo lo dijo, pero lo está citando Marcos. Marcos cita a Jesucristo. Lo que escuchan en privado, proclamarlo desde las azoteas, públicamente. Donde está el público, ahí hay que ir. El otro es la ley o hablar del evangelio. Uno predicarlo en voz en cuello, y la otra puede ser hablar, porque la evangelización en la iglesia primitiva consistía en los esclavos le hablaban a los otros esclavos, los campesinos le hablaban a los otros campesinos, los panaderos le hablaban a los panaderos, los vendedores le hablaban a los vendedores, los clientes, se hablaban entre ellos. Es un mensaje doméstico. Estaban los amigos conversando en la mesa del evangelio. Así creció el evangelio en el siglo I en Roma, hablando, comunicando simplemente la experiencia que habían tenido con el Señor. El otro vocablo es diamarturomai, testificar exhaustivamente. Ahora ya es más pulido, es decir, es mucho más preciso, no es una conversación a la ligera, como un cliente con un vendedor, sino que ahora ya más exhaustivo, con más precisión, donde hay preguntas y se responde. Evangelizo es predicar tanto a los incrédulos como a los creyentes. Por lo tanto, la predicación no es solo en el Nuevo Testamento,
predicar a los incrédulos, sino también incluye la predicación a los creyentes. El otro vocablo es catángelo, anunciar. El término ángel también es mensajero. También hay que notar que en las escrituras la evangelización es tanto para creyentes, como Romanos 1:15, él evangeliza a los creyentes, como los incrédulos. En Romanos, Pablo dijo que estaba pronto para anunciar el evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. Y los que están en Roma eran todos creyentes, porque la carta se dirige a la iglesia de Roma. Y le dice que está pronto para anunciar el evangelio también a ellos. Le anuncia el evangelio por medio de la carta a los romanos. Romano es una magnífica exposición del evangelio. Es más sistemático que las otras cartas de Pablo, porque las otras eran circunstanciales. Tiene otro nombre este aspecto de las cartas circunstanciales, no recuerdo ahora, pero la idea es la misma, con otro nombre. Circunstanciales, es decir, o ocasionales, u ocasionales. Surge un problema en una iglesia y Pablo escribe para solucionar el problema. Eso se refiere ocasional o circunstanciales. Pero Romano escribe más pausado, de manera más sistemática, más ordenada. Quiere indicar a los romanos cuál es su mensaje, el evangelio que él predica. Por eso que es una exposición del evangelio, apropiada para creyentes como para los incrédulos. Cuando más crecemos espiritualmente, más profundo se hace el evangelio. Eso es lo que habla el libro de Hebreos. Que el maduro ya se le debe dar viandas. Ustedes ya deberían estar maduros, deberían ser maestros, pero necesita que nuevamente se le dé a beber leche. Nosotros en nuestras iglesias entendemos eso, bueno, principalmente en nuestras iglesias, aquí son todas las iglesias pentecostales, hermano. ¿Qué dicen nuestros predicadores de la vianda y la leche? La vianda hablarle duro a los hermanos y la leche hablarle más blandito. Pero en la Biblia, cuando habla acerca de las viandas y las legumbres, o la vianda o la leche, se refiere a la leche, se refiere a las enseñanzas más elementales, más rudimentarias, más sencillas, como la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el juicio final, o el juicio. Y la vianda se refiere a las enseñanzas más profundas del Evangelio. Pablo también le dice lo mismo a otro grupo de personas. La enseñanza más profunda, las implicancias del Evangelio en la vida de uno, y en la vida de la sociedad también, o qué implica el Evangelio en el mundo en el cual yo estoy insertado, contextualizar el Evangelio en mi propio mundo. Ya estamos hablando acerca de temas mucho más profundos, como Pablo, por ejemplo, el tribunal de Cristo, la resurrección de los muertos, la manifestación del anticristo, la expiación, redención, sustitución, la predestinación, la justificación por medio de la fe, doctrinas profundas de la fe cristiana, no son rudimentarios o elementales. Por lo tanto, cuando los creyentes más maduros están espiritualmente, más profundamente aplican o conocen el Evangelio. Aunque resulte raro, es bíblico hablar de evangelizar a los cristianos, porque el apóstol Pablo evangeliza a los romanos. Hasta los más maduros en la fe necesitan que el evangelio les sea predicado con toda su simplicidad, pero a la vez con toda su profundidad. Ustedes van a leer libros como Dietrich Bonhoeffer, y van a leer también el libro de René Padilla para hacer sus informes de lectura. El contenido, el mensaje de esos textos es vianda, es legumbre. Y los primeros libros de evangelismo personal, por ejemplo, el otro, ya son leche. Ontología sistemática, por ejemplo, ya son doctrinas elementales básicas, que todo creyente debe saber. Pero lo otro es la implicación del evangelio en el mundo. ¿Qué implica el evangelio para nosotros? Una transformación radical de la cosmovisión de una persona. Ya estamos hablando de otras cosas, mucho más profundas del evangelio. Por eso todos necesitamos profundizar la fe. Mientras estemos en la tierra, siempre necesitaremos los creyentes que se nos predique el evangelio o las buenas nuevas, una y otra vez. Personalmente no me canso cuando alguien se pone a hablar de Jesús. De hecho, si alguien se pone en la calle a hablar de Jesús, murió por nuestros pecados, me dan ganas de llorar, me emociono porque no se cansa el espíritu de uno no se cansa de escuchar esas verdades que para nosotros lo sabemos desde que nos convertimos, pero es emocionante escucharlo una y otra vez.
No se cansa el creyente de escuchar estas verdades una y otra. Por eso necesitamos que se predique siempre, permanentemente el Evangelio. El verbo evangelizar es inseparable de la demostración. Pero este punto es muy importante también. Tengo que verlo. Ahora aquí no lo vamos a pasar. Hermano, no me dijeron, van a ser las 11. 20 para las 11. Aquí concluimos. Se lo voy a enviar a sus correos. Lo otro que queda. Oye, bueno que vi la hora porque tenía que terminar las 10:30. Ah, bueno, Nos- el tema. Nos estamos Nos emocionando mucho. entusiasmamos. Nos entusiasmamos. Casi hacemos vigilias con esta clase. Muy bien, mi estimado hermano. ¿Alguna pregunta, duda, algo que opinar nuestros hermanos? Solamente